Y hoy queremos hablar, parecen dos temas porque vamos a tomar uno en el material que nosotros escribimos de los devocionales semanales. En realidad creo que es el de la semana pasada, la semana 17. Ujú, 17. Ajá. em, que es precisamente amar como Cristo, ¿verdad? Entonces, pero también vamos a tomar otro tema que yo, sinceramente, a mí me pone un poquito nervioso, pero que es muy importante que lo platiquemos, que es, Finanzas. bueno, eso va a ser para después. Sí lo Después de vamos a ahorita. tocar, el tema de las finanzas, pero sí, bueno, tocar la cartera de la gente también es un tema difícil, pero este tema es intimidad física, cuidado y romance. Es un tema ahí, pues un poquito complejo de abordar Sí. delante de otros. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con una pequeña oración? Vamos a orar. Señor, te damos muchísimas gracias en esta noche. Agradecemos siempre toda tu bondad y toda tu misericordia. Hoy vamos a aprender acerca de algo, hoy vamos a charlar acerca de cómo tú nos amas, Señor, y cómo por medio de ese amor que nosotros recibimos de ti podemos amarnos entre nosotros. Creo firmemente, Señor, que es extremadamente difícil amar a alguien como tú nos has amado, Señor, porque tu amor ha roto toda barrera aún hasta la eternidad, Señor. Pero qué gran ejemplo nos has puesto en tu amor, en tu entrega por nosotros, Señor, y queremos replicar ese amor en nosotros como pareja, Señor. Pero también vamos a hablar un tema delicado, un tema que involucra mucho la honra, un Mm, tema que involucra mucho más que lo físico, involucra la parte espiritual, Señor. ujú. Y Señor, solamente oro porque tú bendigas este tiempo, que nos instruyas, Señor, que nos enseñes, porque lamentablemente el tema de sexualidad es uno de los temas que muy poco se hablan dentro de la iglesia, Señor, que a veces no somos tan claros justamente por el tema de la vergüenza, no somos tan claros por el tema de el temor a cometer algún error, y nos cuesta mucho trabajo dentro de nuestras congregaciones hablar del tema de sexualidad. Pero es un tema muy importante, es un tema muy natural, Señor, y es un tema que creo que entre menos hablemos en la iglesia, más deshonra hay en ellos, Señor. Mm, Así es que ayúdanos a tener claridad en esto y ayúdanos, Señor, a honrarte en esta plática a ti, Señor. Que no sí, sea una plática de morbo, sino una plática de honra entre nosotros, Señor. Te bendecimos y declaramos que todo lo que tú haces es bueno, es perfecto, es agradable, así como tú eres perfecto, eres bueno, Señor, y eres agradable para nuestras vidas, sí. Padre. Te bendecimos, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bueno, se me está ocurriendo en este momento y a lo mejor voy a meter un poquito en aprietos a mi esposa, que ya me está viendo con ojos de preocupación. Pero si durante nuestra charla alguno de los que está conectado tiene alguna pregunta, puede escribirla ahí O a mi teléfono, en porque va a ser complicado como mirar lo que, pues sí, si podría ser. tienen el Tiene teléfono de mi mi número, esposa, yo lo tengo aquí a la mano. pueden escribir, también está, si están en el grupo del chat de ah, vida Vida devocional, devocional. también pueden escribirlo ahí, entonces vamos a tratar de responder si tienen alguna pregunta respecto a esto, porque yo sé que hablar de tema sexual despierta mucho interés, pero también hay muchísimo tabú alrededor de esto, entonces tengan la libertad, o si la pregunta te da un poquito de vergüenza, no te preocupes si quieres en el chat de aquí del Zoom y nosotros nos acercamos o vemos cómo le hacemos. Puedes enviarla como solo para nosotros y no vamos a decir quién está preguntando eso, o también al teléfono de mi esposa. Pero antes de pasar a eso, quiero que toquemos esto también de amar como Cristo y principalmente estudiarlo a la luz de la palabra de Dios.
porque creo que es muy importante y va muy de la mano del tema sexual. eh, y esto está en Efesios capítulo 5. Y quiero leer desde el 22. Es más, desde el 21 les voy a comenzar a leer. Dice de esta manera. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa sométase cada uno a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Y para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. En el material que tenemos semanal solamente está para estudiar este pasaje. Para los maridos, eso significa ame cada uno a su esposa, tal como Cristo amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. Y, y ¿por qué quise leer desde antes? Bueno, porque aquí pareciera como que este mandato es muy específico para el hombre. Y sí, sinceramente sí, esto es algo muy directo para el hombre, aunque no está diciendo, no nos está diciendo que que la mujer no debe amarnos como Cristo, ¿verdad? Pero es bien interesante cómo el apóstol Pablo habla según la necesidad de, de de cada uno. de cada uno, ¿verdad? El hombre no es que no necesite sentirse amado, sino que la forma en cómo el hombre se siente amado es a través del respeto y de la honra, de ver de que nuestra esposa, eh, a veces sé que suena y sobre todo en esta época, eh, suena muy difícil de escuchar, una esposa que sabe someterse al liderazgo del hombre. Eso hace al hombre sentirse amado, ¿verdad? Y en el caso de la esposa o lo que las mujeres necesitan es este amor sacrificial, este amor hasta cierto punto también, aunque no es lo más importante, pero el amor romántico, el amor de dar la vida por la esposa, de demostrar de muchas maneras el amor. Sí, algo muy importante en esta palabra de someternos, es una palabra que siempre ha traído como mucha controversia. Incluso se ha malinterpretado, ¿no? No habla, la palabra someter realmente tiene que ver más con la honra, no tiene que ver con el tema de que, no sé, como que yo me incline a mi esposo y le diga todo, sí, mi señor. Digo, sí lo hago normalmente, pero como que no. Pero no tiene que ver en específico con esa parte, como de, no tiene que ver con un sentido de inferioridad. Y creo que en Ujú, esa parte siempre se ha malinterpretado mucho esta palabra, sino el someternos habla de la honra que le puedo o que le debo de tener a mi esposo. Y realmente es algo más práctico, ujú. es algo que se lleva día a día, ¿no? No, pero no tiene que ver específicamente con el tema de que soy inferior a él, ¿no? Hay muchas otras porciones en la palabra que nos enseña cómo el Señor nos mira a nosotras, las mujeres en específico, con honra, ¿no? Entonces, sí, quería como aclarar un poquito ese punto, Claro. porque sí se llega a malinterpretar en muchas ocasiones que el someterme es como decirle a él que todo lo que él haga está bien, y no, las mujeres tenemos mucha influencia, eso es algo que tenemos que saber, tenemos mucha influencia sobre nuestro esposo. Ujú. Una influencia puede ser buena como una influencia mala, ¿no? De los dos lados. Y creo que en esto mucho habla el libro de Proverbios 31 acerca de la mujer sabia, ¿no? Y creo que se habla muy enfáticamente de la mujer sabia justamente por la influencia que nosotros tenemos. Sí. Entonces, sí quería como aclarar nada más esa partecita. Es interesante porque a lo mejor y las mujeres no van a encontrar como tal una indicación muy clara en este aspecto, pero sí, cuando hablamos, por ejemplo, de Efesios 5:25, específicamente a los maridos, es una instrucción muy clara.
yo puedo notar qué es en lo que tengo que obedecer. Es muy sencillo, entre comillas, ¿verdad? En términos generales, en términos prácticos, es cuando se pone interesante la cosa, ¿verdad? Sí. Pero en términos simples es, yo necesito, o más bien mi esposa necesita de mí sentirse y saberse amada, Ujú. ¿verdad? Entonces, ¿cuál es mi obediencia? Yo veo aquí dos cosas, ¿no? Y de hecho lo vi apenas en el libro que estoy comenzando a leer. El autor habla acerca de los modelos. A veces los esposos no tuvieron un modelo. Yo, gracias a Dios, sí he tenido ese modelo de, de un esposo que ama y honra a su esposa, pero podemos ver esposos o puede haber casos de hombres que quizá no tuvieron buenos modelos de esposos a través de sus padres. Eh, entonces, el autor dice, necesitamos acercarnos pues al maestro, ¿verdad? Ujú, Al mejor modelo ujú. que sabe cómo amar a su iglesia, que es Cristo, ¿no? Entonces, es bien interesante porque habla acerca de amar a mi esposa no es una decisión, más bien, no es una sensación natural o no es un sentimiento natural que nace y brota de mí, sino es una decisión y es bien interesante porque el autor lo asemeja con Mm, la adoración a ok. Dios. Entonces, eh, a la medida en que yo me acerco al Señor, voy a amar mejor a mi esposa. La manera en la que yo adoro a Dios en mi vida práctica es la manera en la que voy a amar a mi esposa. Yo no puedo amar a mi esposa si no estoy cerca de la fuente primaria de amor, Ok. ¿no? Entonces, ¿cuál es mi obediencia? Acercarme al maestro que sabe amar a mi esposa de la mejor manera y que puso un estándar altísimo, ¿verdad? Yo quiero seguir leyendo este libro porque esto siempre me ha causado esta pregunta de, ok, Señor, tú nos estás pidiendo que la amemos como tú amas a tu iglesia, pero realmente es un estándar Altísimo. y me atrevo a decir tal vez imposible, ¿verdad? Yo no soy Cristo, yo no puedo amar a mi esposa como Cristo me ama a mí, ¿verdad? Porque yo no sería capaz de entregarme ni por mí mismo, Mm, ¿no? Entonces, es un estándar bastante alto, ujú, pero Él me puede enseñar, entonces, acercarme a Cristo y obviamente a la medida en que yo me acerco a Cristo, a la medida en que yo aprendo a amar y a ser amado por Cristo, entonces puedo amar a ujú. mi esposa y voy a poder influir de la mejor manera, no solamente en mi esposa, ¿verdad? Como hombre nos toca influir en otros hombres, como hombre nos toca aprender a ser modelos. A veces nos da miedo esto, pero el apóstol Pablo lo dijo, eh, sean imitadores de mí. Entonces nosotros como hombres tenemos que decirle a los demás, imítenme la manera en como amo a mi esposa, hablando de esto, es la misma manera como Cristo lo haría. Yo tal vez en este momento no tendría la osadía de decir, bueno, yo llamo a mi esposa como Cristo, porque gracias a Dios no he tenido que entregar mi vida por ella, eh, pero en cierto sentido, sí, el amar como Cristo se convierte no en una idea romántica, no ¿cómo decirlo? Sí, la forma en que nosotros podemos amar a nuestras esposas es em, con el día a día, de una forma práctica. Quizá no es que dejamos el romanticismo a un lado o que esto sea algo inalcanzable, sino más bien tiene que ser una decisión de todos los días de entrega, o sea, de entrega bueno, en todos los sentidos,
pero al mismo tiempo de renuncia. Es decir, yo me entrego a mi esposa y eso significa que estoy renunciando a mis intereses, estoy renunciando quizá a una opinión, quizá algo más práctico. No sé, si yo quería comer pizza y a mi esposa se le antojó una hamburguesa, pues compramos unos bimbollos en la tienda y compramos una pizza y le hago una pizza de hamburguesa, ¿cierto? Es aprender a renunciar un poco también como hombres, ¿verdad? Y amarla como Cristo ama a su iglesia. Es un tema bien, bien complejo. Pero sabes que también pienso, a veces hablamos mucho de la manera de cómo Cristo amó a la iglesia y bueno, yo por lo menos, no sé si les ha pasado a los demás, pero yo por lo menos cuando pienso en cómo Cristo amó a la iglesia siempre pienso en la cruz solamente, ese sacrificio perfecto que Ujú, hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero yo creo que la manera de cómo Cristo amó a la iglesia va mucho más allá de solo el sacrificio. ujú. Jesús también la disfruta, Sí. disfruta a su iglesia, la perdona, la restaura. Ujú, Incluso el 26, el versículo 26 dice, a fin de hacerla santa y limpia, alabarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Lo hizo ujú, para presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni ningún otro defecto. Eh, y bueno, habla de muchísimo más, pero uh, creo que Cristo amó a la iglesia no solo en la cruz del Calvario, la amó estando en la tierra. Y sí. cuando yo miro el caminar de Jesús, por ejemplo, cuando yo veo el trato que él tenía hacia los discípulos, Ujú, era un trato de constante enseñanza, de constante provisión, ¿no? Él proveía aún de maneras no naturales, ¿no? ujú, Cuando le dijo a Pedro, ve al río, saca un pez y saca de ahí una moneda y ve y paga los impuestos, ¿no? Es como, wow, ¿no? Esta manera como sobrenatural de Dios, del Señor Jesucristo de proveer. Pero ujú. también veo al Señor Jesús caminando con ellos. Veo al Señor Jesús sanando físicamente. Y yo sé, otra vez hablamos de que el estándar es altísimo, ¿no? Pero si pensamos en la manera práctica de cómo un esposo puede amar a la esposa, realmente creo que se traduce mucho en servicio, Sí. porque Jesús mismo lo dijo, no vengo a servir, Ujú, no vengo a ser servido, sino vengo a servir, sí. ¿no? Entonces creo que mucho el amor práctico, porque a veces leemos la Biblia y suena como, uy, esta parte como de para entregarla a sí mismo, gloriosa, santa, sin mancha, suena como Ujú, todo muy inmaculado y uno puede llegar a pensar, bueno, ¿y cómo de manera práctica puedo amar a mi sí. esposa? ¿Y cómo lo hago yo para hacerla gloriosa? ¿No? Pero esto específico creo que solo Cristo lo puede hacer por Ujú, nosotros. Pero ¿qué pueden hacer ustedes por nosotros? Tocaste un punto muy importante, el amor. Pero cada una de nosotras como mujeres somos abismalmente distintas. Digo, yo conozco mujeres que les encantan las flores como mujeres que no les gustan las flores, ¿no? Mujeres que les gustan ser sorprendidas y conozco mujeres que no les gustan ser sorprendidas, ¿no? Que dicen, no, 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 a mí no me sorprendas, yo necesito saber porque necesito planear y saber qué outfit voy a llevar. Entonces, creo que la manera práctica del amor de ustedes como esposos hacia nosotras es por medio del servicio, ujú, así como Cristo sirvió a la sí. iglesia. Hay muchas cosas que a mí me maravillan de nuestro Señor, pero una de ellas que siempre me impacta es el lavado de pies. Ujú, Cuando nuestro Señor Jesús lavó los pies a sus discípulos. Es muy simbólico sí. esa parte. Es humildad, vaya, le lavó los pies aún al que le iba a traicionar, a Judas. Ujú, Y a veces en el matrimonio nosotros somos nuestros propios Judas. mm, Y llevar eso al matrimonio es complicado. sí. De hecho, escribí aquí cómo Cristo amó a la iglesia antes de hacerla perfecta, ¿verdad? ¿Sí? Vemos eso, que Él lo hizo para perfeccionarla, pero
no la amó hasta que fue perfecta, eh, sino que Él se entregó e hizo todos estos actos de servicio antes de que Sí. fuera perfecta, ¿verdad? Entonces también que nos dice, yo tengo que amar a mi esposa, ella está en su proceso de santificación con el Espíritu Santo, eh, y un día, ¿verdad? Llegará a esa estatura, a esa novia gloriosa, pero en el proceso, el Señor ya la ama y yo tengo que amarla a pesar de sus imperfecciones. Entonces, este mismo amor es el modelo al que Dios llama al matrimonio, un amor que se da, o sea, que se entrega aún sin recibir lo esperado. Mm, Es esto, entonces, este capítulo nos confronta obviamente, con un amor que va más allá de los sentimientos. Amar como Cristo implica dejar de lado el egoísmo, dejar mi egoísmo a un lado y amar cuando inclusive no soy comprendido. Yo tengo que amar a mi claro. esposa incluso cuando no me siento comprendido, cuando estoy cansado, cuando estoy agobiado, cuando sentimos que damos más de lo que recibimos, eh, porque este amor no busca control, Ujú, sino no busca aplausos, no es un amor de redes sociales ujú. que se exhibe, ¿verdad? Es bonito, a mí me encanta ver parejas enamoradas y que suben sus fotos y todo eso cuando es genuino, ¿verdad? Pero hemos visto casos donde cercanos, donde vemos en redes sociales que todo es miel sobre hojuelas y los vemos y, ay, mira qué bonitos, están bien enamorados y de repente vienen a pedirnos un consejo y nos damos cuenta que están viviendo un infierno, pero están aparentando algo que no es. Y el amor no se trata de eso, Ujú. no se trata de controlar, de buscar el aplauso, de buscar el reconocimiento, sino de más bien buscar genuinamente el bien del otro, ¿verdad? Y obviamente esto es un dar y recibir, ¿verdad? Aunque aquí está hablando sobre todo en el versículo 25, a los hombres, no está diciendo que la mujer entonces no tiene que hacer nada. No, esto es de ida y vuelta. Ujú. Cuando uno, uh, o más bien cuando los dos, tanto hombre y mujer, aman de esta manera y se entregan de esta manera, dejando el egoísmo a un lado, dejando reflectores, dejando de buscar reconocimiento o la validación externa, entonces el matrimonio se fortalece realmente. Pero fíjate que estás hablando de algo que usualmente hoy no se habla mucho y acabas de tocar un tema muy importante, el tema de redes sociales. Yo siempre digo que en mi trabajo con lo que más lucho es con las redes sociales, porque hoy en día redes sociales hablan de cosas muy poco genuinas, Sí. ¿no? Yo incluso cuando doy terapia siempre les digo, no vean en redes sociales acerca de estos temas porque a veces o los romantizan demasiado o los transgiveran demasiado. Ujú. Y tú acabas de hablar de algo muy importante, acabas de decir esta parte de incluso amar eh, sin esperar recibir. Sí. Y esto es como muy controversial porque hoy en día nos enseñan que a medida de lo que tú des, es lo que tú tienes que recibir. Sí. Y es recíproco, o sea, por supuesto, si yo te amo y tú me amas, es un amor recíproco, pero eh, se convierte entonces, y es que el amor humano es así, el amor humano es egoísta, es Ujú. finito, es tú me das, yo te doy. A la medida que tú me des o lo que tú me des, yo te doy. Pero a la luz de la palabra de Dios no es así. Es entregar un amor genuino siempre me ha llamado mucho la atención esto, el amor. Me encanta mucho filosofar de repente y pensar qué es el amor. Eh, la gran mayoría de las veces que yo hago la pregunta de qué es el amor, la gran mayoría de las veces me hablan acerca de que es un sentimiento, Ujú. ¿no? Es el sentir bonito, me hablan más de algo que se siente.
pero la realidad es que el amor es una decisión práctica, Ujú, ¿no? A veces tú y yo no tenemos ganas de amarnos. ujú, Ese día no hay ganas de amarnos porque tuvimos un conflicto, porque tuvimos una diferencia, y ese día no tenemos ganas de ujú, amarnos y tenemos que decidir amarnos ese día. En mi caso, con honra y respeto. Y otra vez, yo sé que tú estás hablando mucho del tema del amor de ustedes como esposos hacia nosotras. Yo cuando estaba viendo el devocional, yo decía, ajá, pero pues aquí dice esposos. A nosotras nos libran. Pero nos habla a nosotras acerca de esposas. Esto significa sométanse cada una a su marido como al Señor. ujú, eh, Porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. ujú, Y aquí me habla de otra parte de esta reverencia. Y yo me preguntaba, ok, yo tengo la referencia de cómo Cristo amó a la iglesia. Y por un momento pensé, entonces tengo que pensar un poquito cómo los discípulos se sometieron a Cristo. Pero de repente cuando yo estaba mirando esto dije, no, Cristo se sometió al Padre, ujú, se sometió al Padre en obediencia. Eh, y hay una imagen que a mí siempre me conmueve muchísimo y es esta imagen de Jesús en el Getsemaní. Es una de las imágenes en el huerto, sí, en el huerto. Una de las imágenes que más me conmueve cuando el Señor, la palabra de Dios nos enseña que Él estuvo orando toda la noche, aunque realmente en la Biblia solamente viene un fragmento pequeñito. ujú. Y yo siempre me he preguntado, yo siempre he dicho que cuando yo esté en el cielo, yo le quiero preguntar al Señor, porque a mí me encanta el chisme. Yo le quiero preguntar al Señor, ¿qué oraste toda la noche? ¿Qué le dijiste al Padre? Porque la Biblia dice que él oró toda la noche y toda la noche él oró por una cosa. Señor, si está dentro de tu voluntad, aparta de mí esta copa. Ujú, Que era la copa de la ira de Dios y significaba que él iba a ir a la cruz del Calvario. ujú, A veces pasamos de largo esta parte, pero el Señor Jesús estaba orando al Padre diciéndole, no me permitas pasar por la cruz. Está en tu poder, no me permitas pasar por la cruz. Y luego se resume al final cuando él dice, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y ujú. los ángeles le sirven. Sí, Ese momento es un momento en el que el Señor está sometiéndose por completo al Padre y a la voluntad del Padre. Y me conmueve muchísimo porque es, siempre hemos pensado que, bueno, era el destino del Señor Jesús ir a la cruz. No, era una decisión práctica sí. y esa decisión iba con un sometimiento y Ujú, esa decisión iba con una entrega total. Yo no me imagino qué sucedió en el cielo en ese momento cuando nuestro Señor Jesús estaba orando y diciendo, no permitas que yo vaya a la cruz. Era lógico, él no había hecho nada, él era perfecto, él no tenía por qué haber ido a la cruz sí. por alguien como nosotros. Sin embargo, él en esa oración pidiendo al Padre, no permitas que yo lo haga, termina diciendo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y la Ujú, historia la sabemos. El Señor Jesús va a la cruz a pagar todos nuestros pecados. Y otra vez el Señor Jesús me enseña cómo me puedo someter. Eh, y es también un reto muy grande para nosotras como mujeres, sobre todo en esta época que creo que la parte, sí, el feminismo incluso está entrando mucho a nuestras iglesias y nos están enseñando como transgiberando muchísimo la palabra de Dios y están transgiberando también nuestras ideas, ¿no? El tema de la honra hoy en día hacia el hombre, del respeto, del apoyo, es algo que ya está empezando a salir por la ventana. Pero creo que esa es una manera también de nosotras de amarles a ustedes. Y Cristo nos puso el ejemplo alto de sometimiento, claro, de obediencia, de honra, de apoyo, ¿no? sí. Y pues eso me lleva a dos preguntas.
para que podamos reflexionar. La primera es, ¿en qué áreas amamos solo cuando nos sentimos correspondidos? Como decía Patti, nosotros entregamos un amor egoísta, un amor interesado que busca lo suyo propio, pero el amor no busca lo suyo propio, lo vemos en Corintios, ¿verdad? Entonces, ¿en qué áreas amamos cuando solamente nos sentimos correspondidos? Y dónde Dios nos llama a amar con mayor entrega. Y queremos dejarles un reto, y sobre todo yo a los hombres, haz un acto de amor que pueda no verse eh, tan visible. Muchas veces a la mujer necesita sentirse servida en algo, entonces realiza un acto de servicio, aunque no se note, aunque no te lo agradezca, aunque no tenga ese, um, como, como ese impacto de decir, hey, mira lo que hice, ¿verdad? Muchas veces atacamos esta parte eh, de, es que no ves lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y no, uno no ama para que ella lo vea, uno ama porque el Señor así nos mandó. Y quiero pasar a lo siguiente, está en primera carta a los Corintios, capítulo 7, que quiero, yo siento que esto va muy, muy de la mano. En el versículo 3 del capítulo 7 a primera a los Corintios dice, el esposo, otra vez esposos, debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y la esposa, aquí gracias a Dios, no nos dejó nomás la chamba a nosotros. Y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. ¿Cómo que viene esto en la Biblia? Bueno, es muy claro y viene en la Biblia porque yo he escuchado tantos testimonios y le hacían una pregunta a un pastor de un ministerio que se llama Enfoque a la Familia y le preguntaban, pastor, ¿un matrimonio puede sobrevivir sin sexo? ¿Tú qué piensas, amor? No. Un matrimonio no puede sobrevivir sin sexo. Es muy difícil. Y no, sinceramente no conozco alguno eh, que diga, no, nosotros estamos bien. O sea, generalmente cuando no hay sexo, Es porque el matrimonio no está bien. está roto. Algo está pasando, ¿verdad? Voy a seguir leyendo. Versículo 4. La esposa le da autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Qué interesante. Esta versión me gustó. Ujú. ¿Por qué? Porque muchas veces esto se ha interpretado sobre todo para, Mal interpretado. sí, se ha malinterpretado para violar a la esposa, Ujú. ¿verdad? Porque también, déjenme decirles, existe la violación dentro del matrimonio y eso es incorrecto y eso no está bien delante de los ojos No de Dios, honra a Dios. ¿no? Sí. Entonces, ¿y por qué? Bajo este argumento, ¿verdad? Algunos dicen, no, es que la Biblia dice que tu cuerpo ya me pertenece, porque hay unas versiones que dice así. Pero me encanta que dice, la esposa le da. Esto está Voluntario. exactamente, esto me está hablando de una acción voluntaria. Yo le doy a mi esposa la autoridad sobre mi cuerpo y mi esposa me entrega a mí la autoridad sobre su cuerpo. Y en el versículo 5 dice, no se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Ay, qué tema. La intimidad física no es un tema secundario ni superficial dentro del matrimonio, es algo súper
súper profundo que está dentro del diseño original de Dios Sí. para el matrimonio. Sí. Y es algo muy importante. Yo creo que el conflicto que tenemos muchas veces dentro de la iglesia es creer que estamos hablando de algo físico, pero estamos hablando de algo muy espiritual. Voy a regresar otra vez un poquito a Efesios, porque Efesios también habla acerca de eso. Sí. Dice, como en Efesios 5:31, si no me equivoco. Está hablando justamente del tema del cuerpo también. Le da la instrucción al hombre acerca de que el esposo ame a la esposa incluso como a sí mismo se ama. Y voy a leer desde el 29. Dice, nadie odia a su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia, y nosotros somos miembros de su cuerpo. Como dicen las escrituras, el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa, y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Por eso, se los repito, cada hombre debe de amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe de respetar a su marido. Es interesante, pero tiene que ver con el tema del amor. Y tiene que ver, me encanta, porque yo siempre he dicho, solo el vínculo del matrimonio, el apóstol Pablo lo ejemplifica como nuestra relación con Cristo. No hay otra relación, no dice, y este principio es un misterio, así como el hijo ama a su mamá, así como el papá ama a su hija. No, el misterio es en el matrimonio. Se unen en uno solo y es como un ejemplo de cómo Cristo es uno con la iglesia. Entonces, realmente el tema sexual tiene que ver más con un tema espiritual, emocional y por supuesto que físico. Sí. Pero tiene que ver con estos tres temas. Sí. Cuando estos tres temas no están tocados, creo firmemente que es cuando hay mucha deshonra dentro del matrimonio o dentro de las relaciones sexuales en el matrimonio. Sí. Muchas veces puede pasar que el cansancio, el ritmo de vida, no sé, muchas otras situaciones, incluso el distanciamiento emocional, puedan causar que, que no se esté dando esta intimidad como esposos. A veces heridas no resueltas, o simplemente la rutina, eh, pueden debilitar esta área. Y hablar de intimidad con tu esposa, con tu esposo, requiere de mucho valor, requiere de respeto, de sensibilidad, requiere de madurez espiritual, como decía mi esposa. Eh, Dios no creó el matrimonio solo para convivir, sino para que nos disfrutemos el uno al otro. Y esto hacerlo dentro de un marco, ¿verdad? Hay unos límites bien claros de amor, de respeto, de compromiso, de cuidado. Entonces, ver la intimidad desde este punto de vista y no desde la exigencia, ¿verdad? El hombre generalmente es más sexual que la mujer, entonces generalmente el hombre es quien exige esta parte y no significa que la mujer no tiene esto, pero la forma en que coincidimos la intimidad sexual es muy diferente, muy, muy diferente. Entonces, la mujer generalmente, la, la, la intimidad no comienza en la cama. No. Para el hombre sí puede llegar a la cama, quitarse los pantalones y comenzar. Para nosotras no. Para la mujer, la intimidad comienza al despertar. Sí, desde muy temprano. En cómo nos relacionamos. Yo siempre lo he dicho, si yo llego a tener un conflicto con mi esposo, no importa la hora del día, pero si yo llego a tener un conflicto con él, me va a ser muy difícil conectar. Y si ese conflicto no se resolvió, claro, si el conflicto se resuelve, no hay ningún problema. Pero si el conflicto no se resuelve, para mí es muy difícil conectar con mi esposo y otra vez de manera voluntaria entregar
esa autoridad sobre mi cuerpo, ¿no? Me encanta también cómo lo dice la palabra, que dice que es de manera voluntaria. Entonces, si tú y yo tenemos un conflicto, a mí me cuesta mucho trabajo de manera voluntaria entregarte la autoridad de mi cuerpo, ¿no? Porque estoy como en reserva, ¿no? Como de esto no se ha solucionado, o sea, qué bueno que para ti ya se fue el asunto, pero yo no lo he solucionado todavía y en mi cabeza sigue todavía rondando ese tema. Sí. ¿No? Yo siempre lo he dicho, los hombres son mucho más sexuales que las mujeres. Eh, la otra parte también es que ustedes son visuales, Ujú, nosotros somos sensitivas. Nosotras no nos excitamos por mirar un cuerpo desnudo, no pasa nada en nosotras. En el caso de ustedes sí, ujú, ¿ok? Por eso con mucha facilidad ustedes pueden excitarse y pueden llegar a una relación sexual, nosotras no. ujú. Y otra vez, esta parte que dice la palabra, para que yo entregue de manera voluntaria mi cuerpo, no solo necesito ser tocada, sino Claro. necesito entregar de manera voluntaria y para entregar esa manera de manera voluntaria yo necesito estar conectada contigo. Sí. Si no conectamos, va a ser muy difícil. Ahora, otra parte, también como, yo siempre digo que como juntar las papitas y hacer un costal de papas no nos sirve. Y Ujú, para mí esas papitas son los conflictos no grandes, probablemente los conflictos pequeños, los desacuerdos que tenemos, las faltas de respeto que pueden haber, los malos entendidos, peligrosos en el matrimonio, los malos entendidos. Cuando juntamos todo eso, creamos una barrera emocional y muy difícilmente vamos a poder conectar hasta llegar a una relación sexual, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo sí el tema de relaciones sexuales tiene más que ver con el vínculo afectivo que sí, tenemos en el matrimonio, ¿no? sí. Ahora es bien importante también saber, y lo deja claro Corintios, es que la intimidad sexual es una responsabilidad compartida. A veces generalmente se deja em, como la expectativa al hombre, ¿verdad? El hombre es el que tiene que comenzar, porque generalmente quien lo comienza es el hombre, Ujú, ¿verdad? Pero es una responsabilidad compartida. Qué bello es cuando tu esposa durante el día te está dando mensajitos ujú, de, hey, prepárate, hoy va a ser, hoy vamos a estar juntos, ¿verdad? Y ese jugueteo durante el día de, de, de esposos, ¿verdad? De que me dan a entender, ok, mi esposa hoy me está invitando, hoy está haciéndose responsable de esta área, ¿verdad? Y de repente llegas a la habitación en la noche y la encuentras arreglada, perfumada, lista, ¿verdad? Entonces, eso, mujeres, a los hombres nos enloquece, ¿verdad? Y al mismo tiempo te ayuda a ti como mujer precisamente a esa preparación, sí, ¿verdad? sí. Durante el día de, ok, me estoy preparando para estar con mi esposo. Eh, Ahora, algo que también es bien importante, no usar el sexo, ¿verdad? O la intimidad sexual como una herramienta de manipulación o de Ujú, control, ujú, ¿verdad? Porque sucede mucho. sí. Sucede mucho que castigo, ¿verdad? Castigo a mi esposo o castigo a mi esposa por algo, ¿verdad? Que a lo mejor se tiene que hablar y se tiene que resolver, pero antes de eso lo castigo. Y Corintios nos está diciendo, hey, Ujú, cuidado, no se priven, no eh, sí, no se priven de tener relaciones sexuales con su esposo, con su esposa, bajo ninguna circunstancia. Al menos si pone una sola circunstancia, que es en común acuerdo. ujú, Si los dos estamos en común acuerdo en que vamos a tomar un tiempo para buscar al Señor en oración o simplemente, ¿verdad? Hay acuerdos quizás no hablados. A veces, obviamente, por temas de salud y de higiene, pues obviamente en los días donde mi esposa está
en su periodo, pues yo no voy a forzar una situación así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ella está dolorida, se siente mal, no es el momento, ¿verdad? Y entonces eso lo tengo que entender yo como hombre para no forzar una situación y estar conscientes también. Entonces, ambos cónyuges se pertenecen en amor, que eso es bien importante. En la relación sexual eh, tiene que estar el componente principal, tiene que ser amor, ¿verdad? Sí. No una necesidad fisiológica, no, lo principal tiene que ser el amor y esta entrega mutua, eh, porque déjame decirte algo, esto que Dios diseñó dentro del matrimonio, lo hizo para proteger al matrimonio. Ujú. ¿Qué sucedería, o hemos visto casos, qué sucede cuando un matrimonio no está teniendo intimidad? Casi seguro una infidelidad. Es muy probable que va a haber O una un infidelidad, distanciamiento emocional. Hay parejas que viven distanciadas que emocionalmente. incluso viven en cuartos En, diferentes, en- duermen en camas sí, diferentes. Eso no es un matrimonio, eso es un compañero, eso es, roomies. sí, o sea, eso realmente no, eh, no está dentro del matrimonio. Mm, mm, no. Entonces, no nos privemos. Cuando la intimidad se descuida, el matrimonio no solamente pierde esta cercanía física, sino que también pierde la conexión emocional. Entonces, la distancia física muchas veces es un reflejo de conversaciones no habladas, Ujú. eh, heridas acumuladas. O prioridades desordenadas, ¿verdad? A veces el hombre tiende a poner primero su trabajo, primero su negocio o lo que sea que está haciendo y deja como, como, no como una prioridad, sino abajo de sus prioridades la intimidad sexual con su esposa. Y Dios nos llama mucho a cuidar esta área con la misma intención con la que cuidamos otras dimensiones del matrimonio. Ahora, yo no sé, yo no sé ustedes que nos están escuchando, pero desde mi experiencia, eh, la intimidad sexual es hermosa cuando existe este vínculo, cuando Ujú. existe esta conexión, ¿verdad? Y es bien interesante porque lo vemos en la Biblia. Proverbios 5:18 dice que tu esposa sea una fuente de bendición para ti. Alégrate con la esposa de tu juventud. Es una sierva amorosa, una gacela llena de gracia, que sus pechos te satisfagan siempre. ¡Wow! Está hablando de que literalmente los senos de mi esposa me satisfagan. Eso viene en la Biblia, que siempre seas cautivado por su amor. Entonces, qué importante es eso, hombre. Deleítate en tu mujer, ¿verdad? Yo también, a veces en ese jugueteo que tenemos mi esposa y yo, muchas veces le hago saber cuánto la deseo y mi amor, te ves hermosa y no sabes cuánto te deseo. Y son las 10 de la mañana, el mediodía, ¿verdad? Y yo sé que en ese momento no es como que nos vamos a meter a la habitación, no, pero estoy sembrando en ella este despertar también que necesita para obviamente sentir ese romance también, que también cuando pasamos a estos temas de romance, no es algo como, porque a veces pensamos que el romance tiene que ser un lujo o tiene que ser solo regalos o es algo que ya se da por sentado, sino que es algo que se cultiva todos los días con detalles, con palabras, con notarla. Muchas veces mi esposa lo que necesita es sentirse notada y a Mm. veces verla. Cuando mi esposa se arregla y mi amor, te ves preciosa. Y a lo mejor ella va a decir, no, pero es que no me arreglé mucho, pero ella internamente está sintiendo un encender
emocional, de amor y sexual, incluso hacia su esposo. ¿Por qué? Porque esa atención que le estás brindando es la que ella necesita. Fíjate que algo muy, muy importante. Estaba leyendo ahorita justamente en Corintios. Ujú. eh, Dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales. Y también nos habla a nosotras, las esposas deben de satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Am, hace un momento mencionabas el tema de hablar el tema sexual dentro del matrimonio. A veces puede ser un poquito incómodo, pero quizá aquí hay una pregunta: ¿cómo puedo yo saber cómo satisfacer a mi esposo Mm, sexualmente? ¿Y cómo puedes tú saber claro, cómo me satisfaces a mí sexualmente? sí, Y yo sé que, por ejemplo, en nuestro caso, nada de experiencia antes de casarnos, sí, ninguna experiencia en la parte sexual. Entonces, fue un tema bien difícil. Y estos temas normalmente no nos enseñan. O claro, sea, nos lo enseñan como muy, muy así, muy superficial, ¿no? sí, Es que deben de, no se nieguen, ¿no? Normalmente no se nieguen. Y uno no entiende qué sí, significa no claro, negarme, ¿no? Pero algo que nosotros hemos aprendido es todo con honra, todo con amor, todo con respeto y sabiendo que Cristo está también en la claro, habitación, claro. ¿ok? Y consentimiento mutuo, ¿verdad? Tener, tener este marco bien, bien claro. Respeto, honra, em, amor es lo más importante. Y a lo mejor ustedes no han tenido esta plática porque es una plática incómoda, pero yo les animo, hablen de sus expectativas, ¿verdad? A veces los hombres entran al matrimonio con una expectativa irreal del matrimonio, de la De la parte intimidad sexual. sexual. ¿Por qué? Por lo que se vio en pornografía. La pornografía es un pésimo maestro. Hombre, si estás teniendo un problema con la pornografía, déjame decirte que estás viviendo una mentira, que eso no honra al Señor y además eso no es real, eso no va a suceder en la intimidad sexual. Em, Porque la industria pornográfica se dedica a vender em, precisamente una realidad alterada, exagerada. Entonces, ¿qué es lo que se ve en la pornografía? Actos sexuales exagerados, Ujú. em, la, eh, ahí se me fue la palabra, como Sí, el, situaciones muy irreales. sí, y el hacer menos a la mujer, es decir, ay, no Sí, tengo se la mira a palabra. la mujer realmente solo como un artefacto para Sí, provocar placer, pero exactamente, no como una persona que siente, que ama. O sea, exactamente. es un utensilio Sí, realmente. inclusive quitando la humanidad de la Y el mujer, valor. el valor de la mujer, ¿verdad? Entonces, Pero fíjate que también, perdóname mi amor, en Efesios 6 ujú, habla acerca de esto. Dice, está hablando justamente de cómo evitar el pecado sexual. Y en el capítulo 6 versículo 12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les ujú, conviene. Y después un poquito más abajo dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Fue creado para el Señor y al Señor le importa ujú, nuestro cuerpo. claro, Entonces, inmoralidad sexual tiene que ver con ver pornografía, porque sí, aunque a lo mejor estoy sentado mirando, o no sé cómo se hace, me imagino que sí, sentado mirando, pero es algo que le estoy metiendo a mi sí. cerebro, es Ahora algo que hay un es montón información. de estudios, a ver si en la semana tenemos por ahí am, varios videos que mi esposa y yo hemos visto de gente muy capacitada en este tema, profesionales de la salud hablando acerca de la influencia a nivel cerebral, lo que ocasiona, Influencia negativa. sí, la influencia negativa a nivel cerebral en el hombre, ¿verdad? Pero tristemente también hoy ya están casi a la par, hombre y mujer que consumen pornografía. Entonces, ¿qué les recomiendo o qué les recomendamos? Tengan conversaciones. Nosotros
cuando empezamos a conversar acerca de esto, y a lo mejor va a sonar un poquito atrevido y me voy a aguantar la vergüenza, ¿verdad? Pero de preguntarle, mi amor, ¿eso que hago te gusta? Ujú. Y a lo mejor hay algo que tú estás haciendo que no le gusta a tu esposa. Y te dice, la verdad es que no, esto no me gusta. O a lo mejor hay algo que tú tienes temor de hacer y, y, y algo que yo recomiendo ampliamente es atrévanse a experimentar otra vez desde el marco del respeto y la honra, ¿verdad? Ujú. Pero atrévanse. Muchas veces mi esposa y yo en la intimidad, nos ha pasado cosas muy hermosas, pero también hemos pasado cosas chistosas, ¿no? Que de repente estamos en el acto y le digo, mi amor, esto está bien. Y ella me dice que sí, pero para mí resulta que no y termino acalambrado de mi pierna y terminamos a carcajadas de, ok, esto no funcionó, ¿verdad? Nosotros cuando recién comenzábamos, a mí me daba vergüenza porque yo decía, ¿qué va a pensar mi esposa que no sé nada? ¿Verdad? Pero pues no, no sabíamos Pues no, no nada. sabía nada. Entonces entramos a estos temas con mucho temor de que sí se vale, que no se vale, algunas cosas que fuimos hablando y que yo le decía, ok, amor, ¿esto a ti te satisface? Pero tenemos que reconocer que esas pláticas eran muy incómodas. Sí, demasiado. Eran muy incómodas y eran pláticas que incluso creo que tiene mucho que ver como lo que nos han enseñado, Sí. pero incluso no nos atrevíamos a hablar de Ujú. eso. Era como un tema no hablado. Tratábamos de no hablarlo y también nos dimos cuenta de lo mucho que nos lastimamos entre Claro. nosotros en el área por no hablar el asunto, Sí, por no hablar del tema. sí, Y una vez que pusimos como las cartas sobre la mesa, cómo nos sentíamos realmente, creo que Dios dirigió mucho sí, prácticamente Dios dirigió mucho nuestra vida sí, sexual a llevarlo a algo tanto con honra, algo placentero, algo bonito, sí. porque no está peleado el placer y el romanticismo. No, 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 Y a no, veces para nada. pensamos que son dos cosas que están Exacto, peleadas, pero no exacto. está peleado el placer con el Sí, romanticismo, van de la mano. sí, lo que vemos en Proverbios es hermoso, ¿verdad? Y no lo está poniendo desde un sentido del morbo, pero sí en un sentido precioso hombre, alégrate con la mujer de tu juventud, disfruta, que sus pechos te satisfagan. Y hay otro versículo que estoy aquí buscando, está en Cantar de los Cantares. Mm, Bueno, Cantar de los Cantares habla mucho acerca del sí, romanticismo es y de la hermoso relación en Cantar de los pareja. Sí, Cantares porque nos guían en la relación sexual, ¿verdad? Y nos da mucha luz. Aquí está, voy a leer desde el 8. Dice, ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, desciende del monte Amana, de las cumbres del Senir y del Hermón, donde los leones tienen sus guardias y los leopardos viven entre las colinas. Y esto es lo más hermoso. Has cautivado mi corazón, tesoro mío, esposa mía. Lo tienes como rehén con una sola mirada de tus ojos, con una sola joya de tu collar. Tu amor me deleita, tesoro mío, esposa mía. Tu amor es mejor que el vino, tu perfume más fragante que las especias. Tus labios son dulces como el néctar, esposa mía. ¿Se dan cuenta que está hablando de besar? Este joven está besando los labios de su esposa y se está deleitando. Debajo de tu lengua hay leche y miel. Tus vestidos están perfumados como los cedros del Líbano. Tú eres mi jardín privado, tesoro mío, esposa. Y este capítulo a mí hasta como que me da sudorcito porque más adelante dice tus muslos guardan un paraíso de granadas. mm,
Esposo, si quieres darle un mensaje hermoso a tu Ujú. esposa, lee Léete la Biblia. cantares. Sí, lee cantares, léele esto, eh, porque está hablando de la relación sexual de una forma muy poética, pero cuando la profundizamos, cuando habla acerca de que tus muslos resguardan un paraíso de granada con especias exóticas, a leña con nardo. Esto me habla que él está, y perdónenme si pongo esto, pero él está hablando del aroma de los muslos de su esposa. ¿Cómo puede oler los muslos de su esposa? Solo acercándose a ellos, disfrutando, deleitando, está hablando de sus labios, de ese dulce néctar. Entonces, ay, qué tema. Y yo no sé, nosotros por mucho tiempo nos preguntamos qué se vale y qué no se vale, ¿verdad? Y hemos buscado mucho y preguntado mucho a gente más capaz que nosotros. Hemos aprendido mucho acerca de un ministerio que se llama Enfoque a la Familia. Cuando nosotros veíamos su enfoque en este sentido, en la parte sexual, también nos dio mucha luz, ¿verdad? De qué se vale y qué no se vale. Yo aprendí que yo como hombre que soy más sexual, tengo una expectativa de una sexualidad, y estoy hablando personal, más activa que la de mi esposa, ¿verdad? Y que si yo pretendiera que mi esposa siguiera ese ritmo, ella no podría seguir ese ritmo. Y lo hemos hablado. Entonces, es hablar acerca de esto y, ok, ¿qué podemos hacer para cuidar esta área, para cuidar que ninguno de los dos sea tentado en esto? Y hemos podido disfrutar de una plenitud en esto Ujú. que sinceramente nunca me imaginé que fuera tan hermoso, tan pleno, tan delicioso en el buen sentido de la palabra. eh, esta parte de la intimidad, eh, que va más allá, otra vez, va más allá de lo físico, va más allá de tener un orgasmo, va más allá de eso. Es algo tan espiritual que cuando todos los componentes están unidos, la relación matrimonial se fortalece Y Dios lo bendice. y Dios lo bendice. Es impresionante saber cómo Dios se puede deleitar en algo que aparentemente es tan carnal. Mm, Y eso es algo que yo recuerdo que le preguntábamos mucho al Señor hace tiempo, ujú, el cómo tú puedes deleitarte, Señor, y cómo tú puedes ser honrado por medio de nuestra vida sexual. Creo que esto fue algo que nos ayudó mucho, el saber que el Señor estaba presente en cada uno de nuestros actos, ujú. saber que el Señor estaba ahí, y esto nos llevaba Y un lo poquito como, bendecía, y lo ¿no? bendecía. Esto es muy, muy interesante, saber que el Señor bendecía sí, nuestros actos sexuales, pero también ese pensamiento de saber que el Señor bendecía nos llevaba a saber cómo podemos honrarnos entre nosotros y Claro. cómo podemos honrar al Señor, ¿no? Porque esto es algo que se nota, esto es algo que se ve, aunque sí, yo sé que la gente no entra con nosotros a nuestra habitación, pero un matrimonio pleno es algo que se nota a distancia. Sí, Como un matrimonio que no es pleno es algo que se ve a distancia, sí. ¿no? Hemos atendido a varios matrimonios donde cuando se han acercado y tocamos el tema sexual, y terminamos orando por ellos, siempre terminamos después tú y yo platicando sobre el asunto para ver qué más tenemos que indagar y preguntar. Y muchas veces hemos dicho, pues no nos extrañaba, ¿verdad? Ujú. Los veíamos que venían como con problemas, con situaciones, los veíamos distanciados, ¿no? Y no estoy hablando de que uno tiene que ir por la vida tomado de la mano y diciéndose amor y estar empalagosos, no, pero un amor, un matrimonio sólido, un matrimonio sano es algo que se nota a kilómetros de distancia. A veces Mm, nosotros creemos que no nos notamos, que no nos vemos, porque nadie ve eso, pero no, sí, un matrimonio sano es notable,
Un matrimonio que está sufriendo también es notable. Sí, Es algo que se nota a distancia. Y aunque suene muy extraño, lo que sucede en la intimidad se ve reflejado en, en lo externo. Y ahí es donde Dios se glorifica, ¿no? Y algo muy importante, cuando un matrimonio tiene una vida sexual saludable, pueden resolver los conflictos mejor. sí, Es bien difícil para un matrimonio resolver un conflicto cuando nuestra vida sexual está mal. sí, Es algo muy interesante y es algo que nosotros hemos notado muchísimo. Pero cuando un matrimonio tiene una vida sexual, y hablo saludable, no estoy hablando constante ni, no, saludable, eso es muy importante. Una vida sexual saludable, los problemas se solucionan ujú, muchísimo más rápido. Y eso tiene que ver por un tema cerebral, porque cerebralmente mi cerebro conecta con que yo no quiero estar mal con él, realmente, porque he tenido buenos tiempos, he tenido buenos momentos y mi cerebro equilibra el vale la pena estar enojada por más tiempo y puedo como trabajar el asunto. Y en ellos también, en ustedes como sí, hombres también, porque ya hay un apego emocional, ¿no? Una de las cosas que casi siempre trabajamos con los matrimonios es primero, siempre decimos, primero hay que hacer un colchón para hablar de los asuntos más difíciles. sí, Si empezamos a hablar de los asuntos más difíciles y la vida sexual no es saludable, ese matrimonio va a tronar. Entonces siempre tratamos de crear, vete a citas, haz esto, invítala a salir, llévala a esto. Y hemos visto que ha funcionado. sí, sí, Cuando sí, la sí, vida sexual de la pareja empieza a florecer y tocamos los asuntos difíciles, para ellos es como de, sí, pero estamos bien y queremos, exacto, tenemos el ánimo para resolver los sí, conflictos, ¿no? Entonces, la vida sexual sirve en mucho sí, para el matrimonio. sí. Y hay mucho, mucho más que podemos hablar. No supe si hubo alguna No, pregunta. Am, no sé, ahí. ok, no tenemos ninguna pregunta, pero pues sí, quiero dar la oportunidad. No importa la pregunta, yo creo que cuando, Incluso después pueden sí, hacerla. si quieren hacer la pregunta después o si quieren tener una reunión con nosotros y hablar al respecto, yo sé, este tema da para mucho, mucho que podemos hablar, eh, pero bueno, a veces el tiempo es un limitante, entonces, no sé, quizá a la siguiente podemos retomar un poquito más acerca de esto, si es que existen preguntas. Creo que algo que nunca hemos hablado es acerca de la, bueno, porque normalmente lo hacemos más con misioneros, pero algo que Joel y yo hacemos es que damos acompañamiento a, nos gusta más trabajar la palabra acompañamiento. Nosotros siempre decimos, nosotros no aconsejamos porque no somos un matrimonio perfecto, no tenemos la habilidad de aconsejar a nadie, pero sí, sí, mucho de nuestro trabajo es el acompañamiento a. Justo ayer tuvimos una reunión con un matrimonio en otro sentido de algunas situaciones que están viviendo y usualmente nos buscan mucho para acompañarles en algún proceso. En este caso fue de ministerio, pero nos han pedido ayuda en muchísimas otras cosas. Así es que si en algún momento ustedes quieren hablar con los dos, yo sé que yo doy terapia, pero a veces es solo yo, pero si quieren hablar con los dos y nos ha pasado que dicen, es que los queremos a los dos, pues también podemos apartar un tiempo y hablar de este asunto mucho más a profundidad, quizás responder preguntas y poder conversar realmente, ¿no? Entonces también hacemos eso de dar acompañamiento a parejas. Insisto, usualmente lo hacemos más con el Ministerio de Misiones y con algunos pastores, esposas de pastores en mi caso, pero también podemos acompañar a más hermanos en Cristo porque es nuestro deleite. Sí, 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 es parte de lo que nos dedicamos y con mucho gusto lo vamos a hacer. Entonces, quiero terminar orando. Perdón si se escucha algo de ruido, pero estamos todavía aquí en la cafetería y hay mucho, de repente hay mucho ruido, pero
Bueno, vamos a orar para dejar ese tiempo y también para bendecirlos. Eh, Platiquen sus expectativas. Yo sé que suena un poquito difícil o no sé, da pena, pero platica con tu esposo, con tu esposa, ¿qué te gusta? ¿Cómo te gusta ser tocado? ¿Cómo te gusta ser besado? ¿Cómo te gusta la relación sexual? Y cuando empezamos, a veces incluso ni lo sé, ¿verdad? Algo muy bonito, creo yo, que es, que fue para nosotros es que fuimos descubriendo juntos un ritmo de, ok, esa manera en que me estás besando no sabía que me gustaba, pero me encanta, me está gustando, lo estoy disfrutando, ¿verdad? Y a veces, ay, no, ahí en la espalda no porque me da cosquilla o y arruina el romance porque me empiezo a reír como foca con enfisema pulmonar, este, entonces no, no me Don't acaricies, touch me. ¿no? Entonces, un ejemplo quizá muy de nosotros. Yo soy muy de los cariñitos finitos y me gusta que mi esposa me esté acariciando. Mi esposa no, yo a mi esposa No no me le puedo gusta. hacer un cariñito así No, no, porque para ella es muchísimas cosquillas, ¿no? Entonces, no, si durante el momento romántico yo empiezo a hacer eso, ella va a no. empezar a patear y a reírse y a veces lo hago a propósito, pero este, más porque pues es Sí, de divertido. hecho yo soy cero contacto sexual, Físico. cero contacto físico, este, cero contacto físico, entonces es interesante, pero yo soy muy extraño que como el abrazo casi no me gusta, no sé por qué, pero no soy mucho de abrazar gente, soy más como de la palmadita y listo. Entonces, si él hace como algo así, yo puedo golpear porque soy muy reactiva también. Entonces, sí, todo eso tiene que ver, el Claro, cómo nos gusta. el acto sexual es práctico. Sí. Entonces, obviamente, mi intención es satisfacer a mi esposa. Tengo que saber qué le satisface. Entonces le pregunto, oye, mi amor, si intento esto, ¿te gusta? Puede ser que no y ok, no lo hacemos, ¿verdad? Igual también ella hacia mí. eh, Y y, otra vez podemos tocar el tema de la honra. Puede haber algunas cosas que para mí sea deshonroso ujú, y viceversa, que para ti pueda ser deshonroso. sí, Y es mejor respetar esa claro, parte y no manchar esa área que es muy importante, sí. que es muy Y también bonita. algo que no agregamos, pero creo que es muy importante, em, las relaciones sexuales en lo natural, o sea, como fueron Creadas. creadas, ¿verdad? Sí, Que es genitales masculinos con genitales femeninos. femeninos. Sí. Todo lo demás que es antinatural, obviamente eso no es No honra honroso. ni a Dios ni a No. nosotros. No. Es Entonces, exclusivamente esposo y esposa. sí, Nada más. Nada de juguetes, nada de mirar no, pornografía. Eso no honra a Dios en lo más mínimo. Ni a exactamente. nosotros. No, ¿No? A mí no me honra que tú mires a una mujer, a ti no te honra que yo mire a un hombre. es ¿No? correcto. Entonces, Entonces, necesitamos bueno, aclarar ese punto. hay mucho que podemos hablar de esto, pero ya los queremos dejar ir, así que vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por este regalo tan hermoso que es la intimidad dentro del matrimonio. Tú lo hiciste con un propósito hermoso para que podamos disfrutarnos, deleitarnos, conectarnos el uno al otro, pero también para que te honremos a ti aún en medio de eso. Te pido que puedas sanar cualquier herida que rompas, quizá la rutina, quizá que rompas incluso paradigmas con los que hemos crecido o entrado en el matrimonio respecto a esto y cualquier cosa externa o interna que pueda enfriar el amor y que podamos cuidar realmente de esta área el uno con el otro, Señor, que podamos abrir nuestro corazón sin temor a ser juzgados, sin temor
a sentirnos sucios, porque es algo que tú bendices cuando está dentro de los parámetros que has establecido. Padre, que podamos tener esas pláticas como esposos, aún disfrutarnos de formas que a ti te agradan, Señor. Siempre desde ese marco, siempre cuidando que la honra y el amor hacia ti y hacia mi esposo y o hacia mi esposa sea genuinamente cuidado, Señor. Que podamos cuidarnos y tratarnos con ternura, con respeto, con amor, que puedas renovar incluso el romance en esta área, Señor, que a veces pensamos en el romance como algo solo superficial, pero sigue siendo parte de la naturalidad del matrimonio y de la necesidad de la esposa y del esposo para tener esa unión como matrimonio, Señor, que podamos disfrutar del vínculo que, que tú diseñaste para nosotros. Y bendigo a cada uno de estos matrimonios y que si tienen alguna pregunta, alguna duda, Señor, puedan encontrar, ya sea en nosotros o en alguien más con experiencia en esta área, Señor, y sobre todo una relación contigo, que ellos puedan acercarse y buscar, Señor, siempre mejorar esta área del matrimonio. Así que bendecimos a cada matrimonio que nos esté escuchando y que en el futuro quizá va a escuchar de esta charla. Ayúdanos a amar como tú nos amas, amar a mi esposa, amar a mi esposo como tú nos amas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues qué gusto poder tener este tiempo. Esperamos que sea de mucha bendición. Recuerden, si tienen alguna duda, pueden escribirnos, eh, pueden buscarnos en redes sociales, ya sea mi esposa, a mí, a lo que estamos haciendo como Ven y Ve. Pueden escribir también ahí. De todos modos, responde a mi esposa o respondo yo. Nadie más está manejando esas cuentas, solo nosotros. Entonces, si es algo muy personal, puedes escribirnos. Con mucho gusto queremos acompañarte en la situación que sea. Tal vez no tiene que ver con la sexualidad, tal vez tienes que ver con alguna otra área. Con mucho gusto queremos acompañarlos. Nosotros hablamos del acompañamiento porque aun cuando acompañamos, nosotros también aprendemos y es muy, muy, muy bonito cuando tenemos esto de acompañarnos unos con otros. Así que el Señor les bendiga, les amamos y nos vemos el primer domingo de junio. Así es. Sí, que Dios les bendiga y que tengan excelente noche, excelente mes. Hablen acerca de esto, hagan acuerdos, hablen sobre sus Y disfrútenlo. expectativas y disfrútenlo. El Señor Ojalá, también lo disfruta. sí, exactamente, lo puedan hacer muy pronto.